Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de El lado B del diseño. Ya esta es nuestra sexta entrega. Venimos de un complement de un invitado que la parte a nivel musical como fue Pedro, y fue una entrevista maravillosa, la disfrutamos. No queríamos terminarla porque tenía mucho que ofrecernos, compartimos demasiado, y el invitado que tenemos para esta entrega creo que también nos va a dar una tertulia increíble, porque en mi caso estoy muy emocionado, así como cuando grabamos el capítulo con Melanie, porque es experto en branding. Para mí es un emprendedor, sigue en Venezuela, sigue aportando para el país, es a mi criterio una de las nuevas caras del diseño en Venezuela. En este capítulo de Hablemos de Branding tenemos a Gabriel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué más, muchachos? Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido por estar acá y me llamó mucho la atención eso que dijiste de que, bueno, todavía estamos aquí aportando en Venezuela. Y estoy muy en pro de que si lo logras en Venezuela, puedes lograrlo donde sea. Entonces, agradecido. Además de tener un portafolio que me parece impecable y además de toda esta energía que siempre aportas a cada uno de los proyectos, ¿cómo comenzaríamos esta entrevista? Es que hay mucho de qué hablar de tu trabajo. No, Yo creo que la mejor forma es empezar preguntando quién es Gabriel, porque aparte de ser diseñador, de, de alguien que le está echando un camión en el país, ¿quién es Gabriel? Gracias. Ok, bueno, soy Gabriel Sutherland, a pesar del apellido, siempre lo digo, soy alguien súper criollo, nací acá en Maracaibo, soy diseñador gráfico venezolano. Digamos que el diseño es más, nació siendo mi pasión y actualmente ahorita es mi profesión. Es algo que disfruto hacer, que es lo que es mi trabajo. Y es algo que no sé, no puedo explicar con palabras lo que ha hecho el diseño para mi vida. No sé si quieren hablar o empezar un poco sobre cómo me adentré al mundo del diseño o no sé qué tipo de preguntas tienen. yo creo que podríamos comenzar desde los inicios porque nos estabas hablando de tu proceso, de cómo llegaste desde tus estudios técnicos en bachillerato hasta la parte universitaria. Creo que porque esa transición es muy importante y da como un paso a lo que haces y se nota esa secuela de la escuela técnica y todo esto. Bueno, es bastante curioso porque yo estudié, bueno, como ya ustedes lo dijeron, estudié en un colegio técnico. En este colegio habían tres opciones para elegir como a la carrera. Tú podías estudiar administración, mercadeo o diseño. Yo inicialmente iba a estudiar administración porque vengo de una familia que es bastante trabajadora, aquí no existe como el emprendedor o la persona que es empresario o bueno, la persona que tiene múltiples trabajos y bueno, le va bien o le va súper bien económicamente. Yo, en vista de eso, viendo que para mi familia el éxito, alcanzar el éxito era trabajar 10, 15 años en una empresa, ser gerente en algún sitio. Yo iba a decir estudiar administración, fue entonces casi que una semana antes que dije, Bertale, no, creo que esto de verdad no va a ser lo mío, vamos a apostar por el diseño. Estuve, bueno, estos 3 años como de la parte técnica estudiando de la carrera y bueno, ahí se ve como yo todavía le tenía el miedo a no alcanzar el éxito financiero. O sea, yo cuando estaba en sexto año ya casi que la meta para tú salir a hacer tus pasantías, nos recomendaban cómo hacer una especie de cursos para nosotros tener más oportunidad en el campo laboral. Bueno, pueden hacer un curso de AutoCAD, pueden hacer un curso de After Effects. Yo me apunté en el de AutoCAD porque yo dije, no, esto es lo que me va quizás a impulsar a mí económicamente. Vine y hice el curso de AutoCAD y casualmente las pasantías que me tocaron eran siendo de dibujante de planos en una empresa de desarrollo de proyectos de
aire acondicionado, o sea, es algo, imagínense a una persona con mente de diseñador, pero rodeada de puros ingenieros. O sea, era Algo loco, totalmente muy pues, cuadrado. sin decir. Sí, sí, o sea, quería escapar, sin embargo tuve casi que un año trabajando en ese sitio y digamos que todo este proceso me hizo ver a mí que, bueno, no, ya estoy haciendo esto, si de repente salgo de aquí creo que no va a ser lo mejor, vamos a apostar por arquitectura, que era una de las carreras que, bueno, para muchos en el país es alcanzar como una estabilidad, es el éxito, también está mucho el que dirán, Bertale, no es lo mismo, esto no pasa mucho ahora, pero antes era como que, Bertale, esta persona va a estudiar diseño, se va a morir de hambre, hay Va a muchos trabajar en memes sobre McDonald's. eso, va a trabajar en McDonald's o no sé, va a vivir con sus padres, cosas de ese estilo, ¿no? Y sí, bastante gracioso, pero esa era la realidad en aquel entonces. Y a diferencia de, no, este chamo está estudiando arquitectura o este chamo es arquitecto, ya inmediatamente podían ver cómo le cambiaba la perspectiva a la persona. Y bueno, me metí a estudiar arquitectura, tuve 5 semestres dándole a la carrera. Pero bueno, es aquí cuando me doy cuenta que yo empezaba a notar más, o me empezaba a preocupar más por lo que era la presentación de los proyectos. Sí, la carrera de arquitectura, o sea, la respeto demasiado, la disfruté demasiado, pero siempre me quedaba como vacío, pues. Siempre le ponía esta mayor atención no la conceptualización de un proyecto, sino, yo estaba emocionado, era cuando íbamos a presentar toda esta área de presentaciones, diapositivas, planimetrías, las maquetas, o sea, que todo quedara como en punta, todo a uno, eso es lo que me satisfacía a mí. Y bueno, ya ahí me di cuenta que, Bertale, voy a irme por el diseño porque de verdad que aquí no estoy gastando el tiempo porque no le estaba prestando atención a lo que realmente le prestaba atención. Claro, y también que pasa mucho en Venezuela y creo que no solamente tus padres han tenido como que ese pensamiento, creo que es muy normal porque la carrera de diseño es como que un poco más, tú tienes que generar ese trabajo, a juro. Pero dentro de tu trabajo como tal, se nota ese, como ya lo había mencionado, ese trayecto que tuviste que pasar durante el AutoCAD, el trabajar con ingenieros, estudiar arquitectura, por la simetría con la que trabajas tu trabajo actualmente. Se nota de aquí Sí, sin duda, Monasterio. Sin embargo, bueno, una de las cosas que no puedo negar, yo fui un Gabriel antes y un Gabriel después de haber trabajado en una agencia. Esta agencia se llama Brand Consulting. Creo que, bueno, no todo el mundo tiene la oportunidad de repente, bueno, no voy a estudiar una carrera en la universidad, pero voy a trabajar en una agencia y voy a hacer como un papel secante y a tratar de aprender todo lo que ellos me pueden enseñar, ¿no? Yo gracias, Claro. no sé, al universo, al querer perseguir mis sueños, yo tuve esta oportunidad, estuve 2 años aprendiendo, o sea, haciendo cosas que de repente no me sentía de la mejor manera, pero estaba allí porque quería ver un mejor desempeño en lo que de verdad amaba. Me siento identificado con lo que estás diciendo porque cuando yo también decidí estudiar diseño tuve esas mismas preguntas incógnitas. Cuando creé mi primera agencia con el equipo de trabajo y cuando trabajé en una agencia, cuando migré a Bogotá, fue también algo como que me abrió los ojos y fui un marco antes y después de ello porque yo tampoco soy titulado y el entrar a una agencia tan importante y trabajar con grandes marcas o sea, uno no entiende en ese momento que está siendo explotado porque trabajar para marcas como Nike, Adidas, Reebok es horrible porque no tienes vida propia. Yo llegaba, recuerdo los fines de semana a mi casa a 10 de la noche, 11 de la noche cansado y tenía que llegar temprano a la agencia de nuevo, pero lo estaba disfrutando. Y ahora, luego de esa experiencia, me di cuenta de lo que me sirvió y también el daño que me estaba haciendo. Algo que dice Tres mucho es que él siempre recomienda, pues, al menos trabajar en agencias o en una agencia de publicidad porque te deja bastante.
te forma y te abre los ojos. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, Marco, porque no solamente de abrirte los ojos, o sea, puedes conocer como todos los procesos que ahí se desempeñan. Estás en contacto directo como cómo se cierran, para saber cómo se cierran los negocios, cómo fluye el dinero, de repente cómo actuar en las reuniones, porque si bien es cierto que muchas veces todo este gremio creativo siempre tiene como una pata chueca en lo que es todo este punto del dinero, ¿no? Entonces, el tú haber pasado por una agencia ya tiene como unas bases sólidas para tú poder arrancar. O sea, no solamente conoces del proceso, conoces el negocio, conoces de repente, no sé, por lo menos a mí me tocó trabajar con Burner One, no sé si lo conocen. Este chamo o sea, ganó premios en Francia, es súper, ahorita, bueno, no sé si lo conocen, ahorita en las redes le está rompiendo con la moda, es una persona que tiene, digamos que, mucha apertura a nivel de su profesión, y todas esas personas que por alguna manera estuvieron en contacto contigo durante ese tiempo, te transmiten esa energía y todo ese conocimiento, que a pesar de que, bueno, tú no le veas o no le vayas a sacar provecho en ese momento, en un futuro, sí ves cómo repercuten esas cosas. En cuanto al proceso creativo que tú conllevas cuando empiezas a hacer un proyecto, porque si bien lo hemos dicho desde que comenzó el podcast, eres especialista en branding. ¿Tú atacas algunos proyectos que lleguen a ti, sean o no sean de branding, o tienes el tupé de poder decir que seleccionas con qué vas a trabajar o qué tipo de concepto vas a llevar? Ok, bueno, primeramente no, entonces, siento que el mundo del branding es demasiado gigante, todavía no me considero un experto, sin embargo estoy en el camino para poder serlo, ¿no? Sucede algo con el branding, que los clientes que usualmente llegan tienen que tener un nivel, digamos, cultural un poco alto, porque no todo el mundo entiende el valor de este proceso. O sea, no solamente porque una marca sea linda, significa que vaya a tener éxito. Y es algo que muchas personas no entienden. De repente, 5 años atrás, o sea, les puedo comentar que me llegaban los clientes, yo lo que hacía era que enviaba un brief, y el brief, habían preguntas tipo como que, ¿cuáles son tus colores favoritos? O, no sé, ¿qué logos has visto? ¿Qué logos tienes referencia? ¿Sí me entiendes? O sea, eso te lo puedo decir como... no sé, pues eso era producto de mi experiencia, pero ya ahora mi proceso se basa en el éxito del negocio. Les voy a explicar una analogía sencilla que leí hace poco y me pareció bastante cool. Si yo les pregunto a ustedes, ustedes están con sus amigos, sus mejores amigos, con los que pasan el rato, con los que disfrutan mucho, ¿ustedes creen que ellos están con ustedes por su personalidad o por cómo se visten? ¿O por cuánto dinero tienen? Están con ustedes porque son panas, porque de repente, no sé, conecten con ustedes o tienen un propósito similar y hace que conecten. Lo mismo sucede con las marcas. Las personas que realmente van a conectar con ustedes son las que pueden tener, son las que pueden tener esa conexión con su esencia, con su personalidad. Las marcas son como personas. Y es algo que todas las personas no llegan a este nivel de entendimiento. Entonces, bueno, creo que ya cuando empezamos a entender eso, empezamos a buscar el tipo de cliente que entiende estos aspectos, es cuando yo decido, sí, yo puedo trabajar contigo. Porque sí, me ha tocado que de repente, como dicen ustedes, llega alguien que dice, yo quiero un logo, pero bueno, esto es un proceso más amplio. Yo vengo y usualmente tengo de 1 a 2 reuniones con el cliente donde las preguntas son de tipo, ok, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo tienes en este negocio? O ¿cuántas sucursales piensas abrir? ¿Ya tienes un público seleccionado? No sé, ese tipo de preguntas que van más directo al negocio para yo, en base a eso, poder desarrollar un análisis y a partir de ahí conceptualizar algo que me dé las pautas para hacer todo este proceso de diseño y que vaya a llegar a la persona indicada. Sí, es que en, en ese aspecto pasa mucho. Yo como tal no me dedico al branding como tal. Que el brief
es una pieza clave dentro de cada proyecto. Y pasa, por ejemplo, en mi área, que es un poco más hacia la música, que es como que ir más allá del como que estos colores, o como que no, esto funcionaría mejor, o esto se ve mejor, o esto es como la tendencia, sino lo que realmente la gente pueda conectar contigo. Y creo que es una pieza clave. Incluso, no sé si te gustaría que habláramos de uno de los proyectos que a mí me ha fascinado de tu portafolio, que es el de Conca. Ok. Bueno, les explico más o menos cómo se desarrolló el proceso de este proyecto. Inicialmente sí, el cliente me buscó fue por un logo. Entonces uno viene y es donde, ok, ven acá, vamos a explicarte que bueno, no es solamente el logo lo que va a hacer la diferencia de si tu negocio va a ser exitoso o no. Ya de una vez que entienda eso, ok, ¿cuánto tiempo tienes en este negocio? No, el cliente me dijo, bueno, no, tengo 20 años en esta empresa, he desarrollado este proyecto. Ya más allá del valor del negocio, hay un valor sentimental en el proyecto, porque es algo que que ha sido parte del cliente durante 20 años. Eso es importante acotar, que muchas veces nosotros como diseñadores queremos como imponer nuestros propios gustos o nuestras propias decisiones, y a pesar de que el cliente no sea el especialista, siempre hay que buscar la manera como de incluirlo en el proceso, de que él se sienta parte de esto, porque Bertale, vas a desarrollar la identidad visual de algo que ha sido parte de su vida durante 20 años. Claro, Hay algo es que que quiero, incluso... disculpa que te interrumpa, Monasterio, es que hay un concepto que está hablando Gabriel desde hace rato y lo está reforzando a medida que va hablando, y es el de el sentimentalismo que hay en la marca cuando el cliente prácticamente está casado con ella. Por lo menos hay algo muy ligado a ese concepto que estás diciendo, que viene de la contaduría, y cuando los contadores están estudiando su carrera, dicen que una empresa es como un bebé. Los primeros 5 años es donde se sabe si va a seguir viviendo o fue un proyecto fallido, y ya los primeros 10 años se convierte en una empresa que superó la etapa de la madurez, y a los 20 años es una empresa sólida, es una empresa en adolescencia. Y es algo que estás hablando de ello, y podemos decir que es ese cliché que siempre hablamos de que el cliente siempre tiene la razón, es totalmente cierto, solamente que hay que ponernos en sus zapatos de vez en cuando para poder conceptualizar ideas y nosotros transformarlas. Hay algo que a mí me cuesta mucho, y veo que tú lo entendiste desde el principio, y es eso, el cómo poder conversar con el cliente. A mí me costó realmente mucho en ese proceso. No, fue un proceso, o sea, todos tienen su proceso de aprendizaje, pero bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. De hecho, bueno, les voy a dar un ejemplo. Yo usualmente cuando estoy en mis reuniones o cuando entrego los proyectos, le digo al cliente, mira, si yo de aquí a un mes veo que las cosas no están funcionando como deberían de funcionar, yo me voy a tomar el atrevimiento de decirte, mira José, o mira Marco, mira, esto que estás haciendo no funciona por esto y por esto. Y no te lo digo porque quiero que al negocio le vaya mal, no, todo lo contrario. Este proyecto para mí es un hijo tanto como para ti. Entonces, eh, coincido contigo completamente con lo que acabas de decir. Y bueno, este proceso que comentaste sobre conversar con los clientes es algo que se ha aprendido mediante el proceso. Pues yo, si bien es cierto que tengo corta edad, y usualmente la gente cuando, no sé, me llegan por los proyectos que he desarrollado o por gente de boca en boca, y bueno, vamos a citarnos en tal sitio para tener una reunión. Entonces llego y me ven a mí y es como que, verdale, tú hiciste esto y esto y esto, ¿sí? Ok, pero yo pensé que eras mayor y tal y no sé qué, y ya cuando tú das como el speech inicial donde tú explicas todo tu proceso, todo lo que has realizado para poder llegar hasta acá, es cuando el cliente entra en entendimiento y dice, oye, ok, sí, este chamo sabe dónde está parado, vamos a desarrollar el proyecto. Claro, y dentro del proyecto se ve la conexión que lograste con, no tanto como con el cliente, que esa identidad gráfica
te das cuenta que es como una empresa que lleva muchos años al momento que tú lo ves de manera visual, de incluso por la parte en la que cómo utilizaste las texturas, que fue un poco más grunge, un poco, quizás un poco sucio, pero al mismo tiempo como industrializado, y te das cuenta que es lo que venía hablando en un principio, la influencia que tuviste al haber trabajado durante ese tiempo eh, creando planos y todo esto por el estilo tan simétrico y al mismo tiempo tan industrial, cómo lo has llevado incluso hasta la parte de tus gustos, porque hablando previamente te había dicho que a mí me recordaba incluso la parte de los uniformes y todo esto, me recordaba mucho a las chaquetas que utilizaban los médicos de Ghost in the Shield, o por ejemplo Kaneda en Akira, y me parece genial cómo pudiste unir algo, una historia que ya estaba con parte de tus gustos y crear un lenguaje tan precioso. A mí me encanta este proyecto. No te voy a mentir, o sea, en cada proyecto, aunque uno no quiera, siempre hay una parte del diseñador en el proceso, ¿no? Sin embargo, estoy siempre en pro a que se haga una correcta lectura de los proyectos. O sea, si es una constructora, de repente no podía tirarme unas manchas que sean cosas sinuosas, de repente círculos, o sea, que tengan irregularidades, o sea, ese tipo de cosas no podía desarrollarlas en el proyecto porque, ok, tú no le vas a dejar la mano de la construcción de tu edificio a una marca que de repente se vea como una heladería, que es más pastel, que es más alegre, ok. O sea, ese tipo de cosas, más allá de que tengan mis influencias de arquitectura, siempre hay que tomarlas en cuenta. O sea, no importa que de repente yo no haya estudiado arquitectura o que de repente he estudiado veterinaria y ahora medical branding, es muy importante que sepamos cómo leer los proyectos y saber por dónde lo vamos a atacar. Ahí, cuando estuve trabajando en la agencia, recuerdo que me siento identificado con tu proyecto porque yo llegué cuando la agencia tenía proyectos a la deriva, y uno de ellos fue también una constructora que estaba creando una marca para unos edificios inteligentes en Bogotá. Y a mí me pareció un reto porque es una marca que ya estaba en construcción, pero estaba a la deriva muchos implementos y conceptos que se necesitaban para poder terminar de desarrollar la identidad. Y era increíble porque cuando me siento a hablar con el CEO de la agencia, me dice que el nombre estaba basado en el dios del tiempo, que se llama Eón. Y todo el trasfondo que tenía el proyecto era básicamente que si tú vivías en esos edificios, ibas a tener 26 horas al día, porque en una ciudad tan caótica como Bogotá, el tiempo es lo más importante. Y a medida que fui entendiendo la marca, fui desglosándola y fui como comprendiéndola. Y eso es muy importante, el familiarizarse con una marca, porque te hace entenderla más y trabajarla de una manera más práctica. Exactamente, ¿no? Y una de las cosas muy importantes que quiero rescatar de lo que dijiste es que si ves como tanto la gráfica como el nombre, Eon, o sea, Eon fonéticamente es una palabra que se escucha fuerte. Entonces ya tú inmediatamente, escuchando el nombre, ya te imaginas que la gráfica que va a respaldar este nombre tiene que ser algo bold, algo que represente completamente lo que es la fuerza. Les pongo otra analogía súper cool. De repente imagínense que estemos los tres sentados en un bar y llega una muchacha. Entonces la muchacha está muy bonita y yo te digo, perro, monasterios, mira esta chama, está bastante linda. Entonces llega la chama y se nos acerca y de repente la chama viene y dice una grosería. Inmediatamente en los tres nos va a causar un ruido porque, ok, si bien es cierto que la chama está súper linda, pero lo que dice no tiene una coherencia con lo que es. Lo mismo pasa con las marcas. O sea, si tú vas a desarrollar un nombre de una empresa constructora, nos ubicamos en este ejemplo, se llama E.ON, tú inmediatamente relacionas con lo que vas a ver posteriormente, va a ser algo súper fuerte, súper serio, algo que te genere una estabilidad y confianza. Algo que quiero preguntarte, y en todo ese proceso creativo,
nosotros hablamos de que queremos ligar como la música con el diseño porque me parece un complemento perfecto e ideal para los creativos, seamos diseñadores, fotógrafos o productores audiovisuales. ¿Qué escucha Gabriel? Ok, bueno, amo el reggae, lo amo con locura. Escucho mucho V40, no sé si lo escuchan Por ustedes, lo han supuesto, un escuchado. clásico. Rawayana, cultura profética. Soy de Venezuela acá. Bueno, digamos que soy fan de Los Mesoneros, Danny Ocean. Básicamente ese es como mi playlist diario. Sin embargo, les recomiendo ahorita un pana de Nueva York, es director de Nike. Él está sacando un proyecto bastante cool en cuarentena, que es como saco un mixtape y a cada mixtape le subo un post. No sé si lo han visto, que Tres lo han mencionado varias veces. Entonces el pana sacó su mixtape por SoundCloud y todos los días crea un cover de este mixtape. Y bueno, lo recomiendo, super cool, es de música dance de los 90. Buenísimo, buenísimo. Creo que bueno, esto es lo último que he escuchado actualmente. Y acabo de sacar la segunda parte casualmente hoy. Les invito a que vayan corriendo a verlo. ¿Qué canción define a Gabriel en este momento de su vida? ¿Qué canción? Vértale. Está profunda esa pregunta, está profunda. Creo que me agarraste fuera de base. Dejémoslo para más tarde. Yo les digo, Bertale, creo que esta canción que define no es algo que pueda responder tan fácil. Bueno, algo que quería acotar al respecto de todo el trabajo que estás diciendo que has hecho y quiero como preguntar cuáles son tus referentes del pasado y actuales en el diseño. Ok, bueno, mis referentes actuales en el diseño, tengo un post sobre eso. Hay 3 diseñadores que ahorita de verdad sigo bastante. Uno de ellos es John Brands, es un diseñador que inicialmente se dedica a hacer gráficas de batch, de talleres mecánicos, cosas, digamos que un estilo un poquito rústico. Está Hardal, es un diseñador ruso, es tipográfico, también me gusta mucho su estilo. De todas maneras, bueno, al final del episodio, si quieren, podemos colgar los hashtags o los usernames para que la gente lo siga. Me Y parece está genial. Steve Bravoin también, un diseñador súper cool, estadounidense. Y bueno, ya una vez que lo vean, van a poder dar cuenta que los trabajos de los 3 son muy parecidos. Digamos que esa es la corriente de diseño que más me gusta. Esos son mis referentes actuales. Anteriormente, bueno, cuando estaba trabajando en la agencia, mis referentes más cercanos eran Carlos Tan, CEO de Brand Consulting, Michael Wong, Vince Vegas. O sea, son 3 diseñadores súper cool, que ahorita, bueno, están partiendo y aún tengo influencias de ellos. Es que se nota parte de esas referencias, incluso creo que tienes como que dentro de ese abanico de referencias, el constructivismo ruso. O sea, por la manera en cómo construyes cada proyecto. Y más allá de eso, quería hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido como que el trabajar en equipo? Y me gustaría que lo hablaras directamente desde el proyecto de Carter, ya que es un proyecto que no trabajaste como tal solo, sino con un conjunto de diseñadores. Y nada, cuéntame un poco sobre esa experiencia. Carter es una barbería. Próximamente va a abrir en Caracas, en el Centro Comercial Tolón. Bueno, si bien es cierto que hace poco colgué un post sobre eso, de que usualmente no suelo trabajar solo, y esto es lo que me ha permitido a mí escalar en mi carrera como diseñador. Trabajo junto a una amiga, ella es mercadóloga, sin embargo se ha desarrollado en todo lo que es la parte que permite el proyecto dar esa voz única, esa esencia. Por lo general el cliente llega a mí, tenemos reuniones donde, bueno, conocemos todo el background del proyecto, como les expliqué anteriormente. Ya una vez que está todo definido, yo me reúno con mi amiga Daniela y ya tenemos una pequeña reunión en donde aclaramos todos los puntos, hacia qué dirección de repente puede ir la marca.
ella hace un análisis en donde hace todo ese estudio de competidores, tendencias, le echa un vistazo a todo lo que es el plano general del proyecto, no sé, hasta un punto tan específico de en qué local va a estar ubicada esa barbería, si va a estar en el primer nivel, si va a estar en el segundo nivel, si va a estar en el tercer nivel, porque desde qué cantidad de personas transitan por ese pasillo del centro comercial hasta qué tipo de personas acuden a ese centro comercial es importante para poder desarrollar previamente lo que es la identidad visual. Entonces, una vez que ella hace el estudio de todos estos procesos, sacamos algunas conclusiones que se convierten en insights para el proyecto. Insights son como conclusiones que de repente están a simple vista, pero que nos pueden dar un empujón a lo que es la identidad visual. Entonces, ya cuando ella me presenta a mí como todo este análisis, tenemos un pequeño feedback donde, oye, pero esto que dijiste acá sobre que la fachada debe ser abierta por esto y por esto, está bastante cool. ¿Será que la podemos sacar de este lado? Porque no solamente no solamente es la identidad visual, también hay que pensar cómo se va a ver la fachada de ese local. Y aquí es donde es gracioso, pero también se conecta como estas raíces que tengo de la arquitectura. Entonces, bueno, ya a partir de acá, que ella me da como todos estos insumos a mí, yo digo, ok, bueno, tenemos esto, ya sabemos que la corriente por la que nos tenemos que ir para desarrollar este proyecto es esta. Vale. ¿Dónde podríamos encontrarte, aparte de las redes sociales, la gente que quiera ver tu trabajo? Para sugerirla, también la dejaremos en el link, pero dinos dónde podríamos encontrarte. Ok, pueden encontrarme por mi username de Instagram, @gagsute, GABSUTHE, por Behance también, con el mismo nombre, por Dribbble. Sí, creo que esas son todas las plataformas hasta ahora. Un gusto tenerte, Gabriel. Realmente creo que nos quedamos cortos de tiempo, pero vamos a dejar unos mini clips inclusive si gustas, porque creo que hay tips que nos faltó aclarar. Y algo que quieras decirle a la gente que está emprendiendo en esto, en el diseño. Ok, bueno, a esa gente que está emprendiendo en el diseño, los invito a sentirse incómodos. O sea, muchas veces tenemos miedo a trabajar con la gente que profesionalmente es mejor que nosotros por temor a que de repente no vayan a ser tan susceptibles o no vayan a ser tan amables o no vayan a aceptar nuestro trabajo como es, pero usualmente que trabajemos con ese tipo de personas es lo que nos va a hacer crecer a nosotros. Entonces, no tengan miedo a entrar en un lugar donde todo sea desconocido, a donde todo represente casi que un riesgo para ustedes. Tírense al agua y den lo mejor de ustedes, porque les aseguro que eventualmente le van a sacar un súper provecho a eso. En el capítulo de Pedro hablé acerca de que una persona se había dirigido a mí por Instagram diciendo que le gustaba que éramos jóvenes haciendo contenido para jóvenes. Y para los que escucharon lo que dije, la persona que me lo dijo y se tomó el tiempo de decirlo fue Gabriel, cuando lo invité a que nos colaborara para esta entrevista. Y yo me siento en este momento emocionado, así como Monasterio lo estaba en entrevistas anteriores, porque es mi rubro y es súper genial poder compartir con una persona que también tiene corta edad y se ha enfrentado a los mismos problemas, que no es como el camino que todos llevamos cuando somos jóvenes emprendedores, sino nos enfrentamos de cierta forma en estas cosas. A nosotros nos pueden seguir igual en nuestras redes. En Instagram estamos como El Lado B del Diseño con N. Estamos en Spotify, en YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos trabajando para mejorar la plataforma. Monasterio se ha encargado de hacer spam masivo por todas ellas. Para las personas que también están en Venezuela y tienen problemas con la conexión, también estamos en SoundCloud. Igual siempre estamos colgando contenido al respecto. Nos encantó poder compartir contigo, Gabriel. Realmente muchas gracias por aceptar la invitación. Agradecido 100%. Y bueno, siempre y cuando podamos aportar un granito de arena a esas personas que están empezando o que de repente quieren cumplir sus metas, siempre serán bienvenidos. Sí, creo que sin más nada que decir, me toca despedir este podcast.
Mi nombre es José Monasterios, fotógrafo y diseñador. Mi nombre es Marco Antonio Salas, diseñador gráfico. Y esto fue El Lado B del Diseño. ¡Chao! Chao.